Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas de Naturismo al Día? Bienvenidos a este podcast. Vamos a tratar el tema de la vejez y las células senescentes, por supuesto, entendiendo la vejez como un proceso natural, gradual, a veces complejo, que ocurre en todos los seres vivos del planeta, por supuesto. No es un evento patológico, tampoco es una enfermedad, sino pues un conjunto de cambios a nivel fisiológico, biológico, comportamental, es decir, psicológicos, sociales, de rol social, por supuesto, y pues que se van acumulando con el tiempo, y a nivel de nuestro cuerpo, pues uno de los mecanismos más importantes detrás de ese proceso de envejecimiento, pues es la aparición de las células senescentes y la acumulación de las mismas. Así que vamos a detallar realmente ¿qué son estas células senescentes? Pues efectivamente son células que han dejado de dividirse debido ya sea a un daño, al estrés oxidativo, pero que no mueren como deberían, sino que quedan como en una especie de limbo biológico, por decirlo de alguna manera, porque normalmente una célula dañada pues tiene dos caminos, ¿verdad? Una es repararse y seguir funcionando, o morir si está pues ya muy afectada, pero en la senescencia aparece como una tercera vía, es decir que la célula entra en un modo de pausa permanente, no se divide, pero sigue viva y activa. ¿Y por qué se vuelven como problemáticas estas células senescentes? Pues al principio esa senescencia es algo hasta positivo, porque evita que una célula dañada se convierta en cancerígena, que sufra necrosis celular, pero el problema es que con los años se van acumulando mucho y estas células liberan sustancias pues inflamatorias, lo que se conoce como secretoma asociado a senescencia. La cuestión inflamatoria, lo que más influye y es determinante en los procesos de envejecimiento, más adelante lo vamos a ver. Y pues también dañan las células sanas cercanas. Esto hace, cuando se acumulan muchas células senescentes, alteran por supuesto también el funcionamiento de tejidos y los mismos órganos, aceleran procesos de envejecimiento. No todo el envejecimiento es parejo, también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y estas células senescentes también pues contribuyen a enfermedades como artrosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, fibrosis, deterioro cognitivo. Es decir, ahora que nombraba artrosis y diabetes, ahí pues podemos notar que son problemas o enfermedades autoinmunes. Esto pues está muy asociado también en ese periodo de la aparición del acúmulo de estas células senescentes. Son como una especie de vecinos de esos malucos, hartos, como decimos aquí en Colombia, que no trabajan, son bullosos, ponen música a todo volumen, tiran basura, son desordenados, estresan a los otros vecinos, más o menos como para hacer una analogía con las famosas células senescentes. ¿Y cómo se relacionan directamente con la vejez? Pues a medida que nosotros envejecemos, las células obviamente sufren estrés acumulado a nivel de oxidación, radiación solar, toxinas, replicaciones repetidas. El sistema inmunológico también pierde como la capacidad para eliminar esas células dañadas. Aparecen más células senescentes de las que el mismo cuerpo puede manejar, y pues esto finalmente contribuye al envejecimiento del organismo desde la raíz prácticamente, porque los tejidos que no se regeneran igual, inflamación crónica de bajo grado y reducción de la capacidad funcional, pues va a acelerar todo ese proceso del envejecimiento. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues la ciencia en este momentico está investigando mucho este tema y hay algunas líneas que son prometedoras, falta mucho por supuesto también. Entonces podemos ver que aparecen los famosos senolíticos, que son medicamentos capaces de eliminar células senescentes sin dañar las sanas. Ejemplos estudiados, pues la dasatinib, la quercetina, la fisetina. Muchos de estos fármacos incluso son oncológicos. No son tratamientos estándar, pero pues muestran cierto potencial a futuro. Falta mucho estudio. Siempre que nosotros hablamos de ciencia, pues obviamente para llegar a algo concluyente, pues deben pasar por muchos filtros, estudios, investigaciones. Así que pues todavía falta camino que recorrer para demostrar efectivamente que estos fármacos contribuyen al menos a detener de forma efectiva ese proceso de envejecimiento natural. Y pues hago un pequeño paréntesis, porque en este podcast también he hablado muchísimo acerca de lo que significa el envejecimiento prematuro. Pues son dos conceptos o términos muy diferentes. Una cosa es envejecer de forma fisiológica, natural, normal, y otra el envejecimiento prematuro, que está asociado a otras cuestiones. Inclusive ahí pues resaltamos como la carencia de una proteína fundamental, que es el colágeno, pero bueno, ese es otro tema, ya lo hemos tratado ampliamente en otros episodios, pero vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con ese envejecimiento normal y natural de nuestro organismo, y pues la prevalencia que tiene en toda esta dinámica las células senescentes. Pero bueno, sin salirme mucho del tema,
Otro de los fármacos que pues pueden reducir la actividad dañina de las células senescentes sin eliminarlas son los xenomórficos. También, por supuesto, el estilo de vida que reduce la senescencia, esto sí está muy comprobado. Hay evidencia abundante que apunta a que ciertos hábitos pues disminuyen el daño celular, y también, por supuesto, que lo hemos tratado amplísimamente aquí en Naturismo al Día, como por ejemplo la actividad física, el ejercicio regular, las dietas ricas en antioxidantes, frutas y verduras, polifenoles, evitar el exceso de azúcar y ultraprocesados, dormir bien, no fumar, control del estrés. Ahora que hablaba pues de estos elementos naturales, más adelantico también pues te adelanto cositas porque este tema es bastante amplio. Nos encontramos con el resveratrol, todos esos elementos que de una u otra forma pueden contribuir de una manera efectiva y son totalmente naturales y ya demostrados a evitar el acelerado proceso de desgaste físico en cuanto a que tiene que ver con el envejecimiento, que se puede retardar, no suprimir del todo, pero sí ralentizar al menos ese proceso de envejecimiento normal y natural. Así que podríamos decir nosotros a estas alturas de nuestro podcast que la vejez pues es el resultado de múltiples procesos, pero uno de los más influyentes es la acumulación de células senescentes que funcionan como células cansadas y dañadas también, que ya no aportan y empiezan a perjudicar, y controlarlas o eliminarlas es una de las fronteras más prometedoras en la ciencia del envejecimiento. Bueno, y también hay que tener en cuenta que pues ahí te voy a explicar acerca de algunas de las líneas más recientes y prometedoras de investigación sobre cómo tratar, modular o contrarrestar inclusive pues la acumulación de células senescentes, o también conocidas como células zombie, como una estrategia para mitigar la vejez y los alcances, o sea, las limitaciones de estos enfoques. Bueno, las principales estrategias experimentales contra la senescencia celular, aquí encontramos algo que te nombraba anteriormente, que son los senolytíticos, que van a eliminar las sustancias senescentes. Ya se han hecho pues estudios muy prometedores con animales y se ha logrado demostrar que pues combinar ciertos compuestos puede eliminar células senescentes, también mejorar la salud y prolongar inclusive la vida. Y por ejemplo, en ratones que se han experimentado, en ratones viejos, el tratamiento con mezclas, por ejemplo, de dasatinib más quercetina, esto redujo como la carga de células senescentes en esos ratones viejos, mejoró la función física, también prolongó la esperanza de vida como la salud-vida, esa relación en estos roedores, pues cuando se sometieron a este tipo de experimentación. Pero ya en humanos hay pequeños ensayos que se están haciendo muy cautelosamente, por supuesto. Hay un estudio piloto también con personas que tienen enfermedad renal por diabetes, que mostró que una dosis breve de estos compuestos también vino a reducir indicadores de senescencia en tejido adiposo, es decir, piel, y marcadores inflamatorios en sangre. Pues estas evidencias hacen pensar que sí es posible limpiar, por llamarlo de alguna forma, parte de las células senescentes acumuladas, pero pues aún hay muchas preguntas sobre lo que tiene que ver con seguridad, selectividad, efectos a largo plazo, también tener en cuenta de que no todas las células senescentes se pueden remover y que incluso no es conveniente hacerlo porque esto puede originar procesos cancerígenos, muy importante, son como una especie de barrera, filtro, como una especie de muro de contención frente a la necrosis o daño celular, así que pues falta mucho todavía por explorar y aplicar en cuanto a lo que tiene que ver con el número que nosotros podemos, por decirlo de alguna forma, sobrellevar de células senescentes sin que se conviertan en un problema, pero no hacerlas desaparecer del todo. Por ejemplo, pues hay un estudio que se llevó recientemente que halló que la mezcla de estos compuestos fenolíticos que te nombraba anteriormente puede afectar la estructura del cromatina, tanto en células senescentes como en células jóvenes, aunque pues en jóvenes los efectos parecieron ser transitorios. Y también hay que tener en cuenta que otro de los fármacos que te nombraba anteriormente, como son los xenomórficos, van a modular la actividad de las células senescentes sin eliminarlas del todo, que es hacia donde apunta más que todo la ciencia, no eliminarlas del todo. Pues no todas las aplicaciones persiguen matar a estas células porque algunas terapias buscan silenciar su efecto perjudicial, por ejemplo, reduciendo la secreción de moléculas inflamatorias, otros compuestos dañinos, del llamado fenotipo secretor asociado a la senescencia, por ejemplo, y esto pues podría ser como una opción más segura, aunque de nuevo la diversidad de células senescentes hace difícil desarrollar un tratamiento estándar o universal, también teniendo en cuenta algo que hemos visto muchísimo en cuanto a la aplicación de terapias, tratamientos, medicamentos, procedimientos,
de que no hay como un rasero universal. Cada organismo va a responder de una forma diferente, hay antecedentes, peculiaridades que se deben respetar y tener en cuenta con la aplicación de este tipo de tratamientos, porque pues en ocasiones se puede llevar tener un resultado totalmente adverso o negativo contrario a lo que se busca. Así que con esto hay que tener todavía mucha precaución. También hay terapias avanzadas, fármacos nuevos, medicina de precisión, enfoques combinados, pues existen por supuesto, investigaciones como que el objetivo es diseñar medicamentos un poco más selectivos que ataquen solo las células senescentes dañinas. Ahí incluso hay una diferenciación sin afectar pues lo que tiene que ver con las células normales o aquellas senescentes útiles para la regeneración. Su número debe ser restringido pero no eliminado del todo, vuelvo y te reseño, porque en este aspecto hay que tenerlo siempre muy en cuenta de que no pueden ser eliminadas totalmente del organismo porque podría ser incluso contraproducente. También pues se exploran tratamientos combinados, ¿verdad? Por ejemplo, algunos fármacos inicialmente desarrollados para otras enfermedades se reevalúa para ver si pueden modular procesos de envejecimiento al afectar redes genéticas relacionadas con la senescencia. Y pues de este modo se están estudiando mecanismos de señalización, regulación del ARN y también comportamiento celular que podrían permitir terapias más finas, por ejemplo a nivel de tejido o tipo celular específico. Pero bueno, y con todo lo que te he dicho hasta el momento, ¿qué se ha logrado? ¿Cuáles son las limitaciones que existen? En modelos animales, por ejemplo, limpiar las células senescentes pues ha mostrado revertir varios signos de envejecimiento, es decir, que hay una mejor función física, menor inflamación, órganos más saludables inclusive. En primeros ensayos en humanos, esto va a indicar que la carga de células senescentes puede incluso reducirse, al menos de forma temporal, con tratamientos senolíticos. Y pues en este momento la comunidad científica considera la senescencia celular como un blanco central. Muchas enfermedades relacionadas con la edad, como fibrosis, diabetes, las que antes te nombraba, incluso enfermedades renales, cardiovasculares, en fin, tienen relación con la acumulación de estas células senescentes, incluso la aparición tardía de enfermedades autoinmunes y procesos inflamatorios, que repito, algo que dije al principio, es de lo que puede contribuir más a los procesos de envejecimiento en el organismo, que no son parejos, quiere decir que hay órganos, hay áreas o sistemas de nuestro cuerpo que pueden envejecer a un ritmo más acelerado o retardado entre sí, ¿verdad? Así que pues no es parejo este proceso. Las células senescentes pues no son un grupo homogéneo, tenga en cuenta esto siempre, pues varían según tejido, edad, estímulo que las viene a generar. Esto complica diseñar fármacos universales. Por ejemplo, no es lo mismo la aparición de células senescentes en gran medida en una persona que ha fumado mucho a alguien que nunca fumó o que ha tenido un estilo de vida sano, pues para nombrar solamente uno entre muchos casos de los que pueden existir. Aún no existen biomarcadores no invasivos y confiables, pues que permitan medir cuántas células senescentes tiene una persona viva ni cuántas se eliminan después del tratamiento, porque pues los tratamientos actuales sí, son como prometedores, pero todavía falta evidencia, no hay suficiente evidencia de que produzcan beneficios a largo plazo. Se han hecho experimentos en roedores, por supuesto, pero retrotraer esto al organismo humano es un paso gigantesco que aún está en cauteloso estudio y observación, porque pues también existe un riesgo, ya te lo decía, eliminar de forma indiscriminada todas las células senescentes podría interferir con funciones biológicas que son indispensables, como reparación tisular, defensa contra el mismo cáncer, regeneración después de un daño. Así que pues cumplen su función, por algo existen y hacen parte integral de todas las funciones del mismo cuerpo y de todo ese conjunto de la cantidad, los trillones de células que tiene nuestro organismo. Pero bueno, ¿qué órganos o enfermedades podrían beneficiarse de estas terapias de llegarse a aplicar plenamente? Pues algunas de las aplicaciones más estudiadas actualmente es en cuanto a la salud del sistema musculoesquelético, por ejemplo, prevenir degeneración, fragilidad, pérdida muscular, problemas óseos que van apareciendo con la misma edad, enfermedades relacionadas con fibrosis o daño crónico de órganos, pulmones, fibrosis muscular, riñones, hígado, también enfermedades metabólicas, pues como la misma diabetes, enfermedades autoinmunes, donde la inflamación crónica y senescencia vascular
podrían jugar un rol determinante y también un potencial impacto en enfermedades neurodegenerativas o que están relacionadas con deterioro cognitivo, aunque en este campo la evidencia pues aún es muy preliminar, me estoy refiriendo obviamente a Parkinson y Alzheimer. ¿Qué nos espera en un futuro cercano en cuanto a estos tratamientos contra las células senescentes? Pues por el momento más ensayos clínicos en humanos pues para evaluar todo lo que tiene que ver con seguridad, eficacia, dosificación, efectos secundarios, duración del beneficio, también pues desarrollo de fármacos mucho más precisos dirigidos a subtipos específicos de las mismas células senescentes para evitar efectos adversos, búsqueda por supuesto también de algo muy importante que son biomarcadores confiables, ya sea en sangre, imagen, otros pues que permita monitorear la carga senescente de una persona y ver realmente el impacto de los tratamientos, si están cumpliendo su función, si son efectivos, si son inoperantes, todos esos elementos pues que tienen que tenerse en cuenta para poder uno decir que una terapia o un tratamiento es realmente efectivo. También, por supuesto, la integración de terapias que combinen eliminación o modificación de senescentes, más estimulación de regeneración, por ejemplo, activando células madre o mejorando la reparación tisular, por ejemplo, ¿verdad? Y en un horizonte un poquito mucho más ambicioso, una medicina del envejecimiento, no solo pues para enfermedades puntuales, sino para mantener la relación salud-vida, es decir, vivir más años, pero con buena salud, no simplemente vivir más, sino pues que valga la pena que uno pueda llegar efectivamente a los 100, 120, 150 años, sin que las personas pues en este momento tengan un gran deterioro físico, cognitivo, que pueda llevar un estilo de vida saludable, pero entonces pues hay que tener en cuenta algo muy importante, porque pues existe una idea un poquito imprecisa en cuanto a detener totalmente el proceso de envejecimiento, y eso es algo que es imposible de lograr. Existen, por supuesto, algunas condiciones que se pueden dar en nuestro organismo, como es ralentizar el proceso de envejecimiento, porque ya te lo decía anteriormente. No todos los órganos y sistemas de nuestro organismo van a envejecer de forma integral o pareja, sino que, por ejemplo, ese envejecimiento puede estar más acentuado en la piel, ya sea por carencia de algunas proteínas indispensables. Claro, viene a nuestra mente el colágeno, el mismo sistema óseo, al no tener suficiente colágeno, puede envejecer más rápido. Voy a poner un ejemplo que un órgano interno, un proceso hepático renal, aunque pues obviamente que a través de la sangre hay una relación que puede ser estrecha, pero no es tan parejo ni tan evidente, o hay personas que pues vienen a presentar un desgaste progresivo de su sistema óseo o tener alteraciones a nivel de la dermis, pero que incluso a nivel de lo que tiene que ver con lucidez mental tienen una gran agudeza, están muy activos, pueden tener 80, 85 años, no presentan un deterioro progresivo, no hay antecedentes tal vez en estos pacientes de Parkinson, de Alzheimer, de enfermedad neuronal o de desgaste de las neuronas o alteración cognitiva. Entonces pues ahí vemos que el proceso de envejecimiento no es parejo, sino que es distinto. Por eso todo lo que tiene que ver con terapias para poder al menos, no digamos eliminar, el término correcto sería controlar o estabilizar las células senescentes, tiene que hacerse de persona a persona, teniendo en cuenta esas particularidades y no hacerlas desaparecer del todo, porque pues obviamente que pueden aparecer problemas relacionados con el mismo cáncer, y por eso lo nombrábamos anteriormente. Inclusive muchos de los fármacos que se están estudiando para todo lo que tiene que ver con el control de la senescencia se utilizan de manera oncológica en tratamientos contra el cáncer, pero pues obviamente que falta muchísimo más por estudiar para poder desarrollar una terapia que sea efectiva, no digamos que universal. Actualmente la medicina pues no va enfocada hacia ese aspecto de la universalidad, porque pues obviamente, y vuelvo y reseño, yo sé que esto es bien importante que lo tengas claro en tu mente, no todos los organismos son iguales y no todos los organismos obviamente van a
pues responder igual a determinados fármacos o tratamientos. Muy importante esto, pero lo que sí es cierto y que hemos tratado amplísimamente en tu podcast Naturismo al Día es que los buenos hábitos de vida relacionados, por supuesto, con el descanso, la misma higiene de los pensamientos. Cuando hablo de esto de higiene de los pensamientos, me refiero, por ejemplo, a reducir los niveles de estrés, la alimentación saludable, la actividad física, son elementos indispensables que ya está comprobado, y esto sí hasta la saciedad, con cualquier cantidad de estudios concluyentes e incluso en el día a día, en la vida misma, de que contribuyen a ralentizar. Es el término que debe estar pues como más acentuado en nuestra mente cuando hablamos de contrarrestar los efectos del envejecimiento en nuestro organismo, ralentizar ese proceso de envejecimiento, porque obviamente que nadie puede vivir para siempre. En el mercado pues encontramos una cantidad de falacias, de mentiras que le venden a la gente relacionadas con el merchandising que tanto hemos hablado aquí, con la publicidad engañosa inclusive de que tu piel, tu cuerpo va a retroceder hasta los 25 años, cosas imposibles, que se va a detener en los 40, que ahí no vas a envejecer. No, nosotros, claro, llegado a los 80, a los 90 años inclusive, se pueden aplicando terapias antienvejecimiento, ralentizar el proceso, pero pues obviamente que como es algo fisiológico y hay incluso de por medio una programación biológica, es inevitable que en algún momento el organismo entre en un franco deterioro y sea progresivo hasta la finalización de nuestro ciclo vital. Esto lo vemos, algo que dije en los primeros minutos del podcast, que atañe a todos los seres vivos del planeta. Por eso a veces hay personas que se ilusionan, son un tanto ingenuas y creen que determinadas pastillas, algunas inyecciones, pueden prolongar eternamente la vida, y esto hasta el momento, al menos hasta el momento, es un imposible biológico, pero pues la ciencia apunta a que se viva más años. Obviamente que con todos los adelantos de la ciencia médica, esto ya inclusive es una realidad. Y hemos tratado mucho aquí en Naturismo al Día, algo que, una referencia histórica. Por ejemplo, en la Edad Media la esperanza de vida era hasta los 40 años. Alguien que llegaba a los 60 años era un anciano, una persona prácticamente decrépita, porque la alimentación era no muy complementaria. Es verdad, no existían pesticidas, fungicidas, lo que quieras, pero la alimentación era muy limitada. Las personas podían morir con una enorme facilidad de cualquier cantidad de cosas. Un problema de una muela, una infección no tratada, que hoy en día se podría tratar fácilmente con un antibiótico, por ejemplo. En ese tiempo, pues, le costaba la vida a cualquier persona, así que la esperanza de vida era muy corta. Con el desarrollo de todos los adelantos de la ciencia médica, pues, esa esperanza de vida ha ido aumentando, y hoy en día vemos que, pues, hay personas que tranquilamente llegan a los 80, 85 y hasta más años, con toda la lucidez mental, sus capacidades cognitivas, incluso con muy buena salud, y que el proceso de envejecimiento no es parejo. Vemos también personas que tienen, por ejemplo, estilos de vida muy insalubres, que a los 60 o a 65 años presentan un enorme y muy marcado deterioro físico, y por el contrario, vuelvo y pues tomo el ejemplo de los 80-85, personas con ese rango de edad que están vitales, lúcidas, están fortalecidas, hacen actividad física inclusive a esa edad, y tienen mejores condiciones fisiológicas, biológicas y de todo tipo. Así que pues obviamente, y teniendo en cuenta este aspecto de que ese proceso, mucho menos que va a ser parejo en todos los seres humanos, tienen que tenerse en cuenta las limitaciones que hasta ahora pueden existir en cuanto a la aplicación de terapias o fármacos para detener el avance de las células senescentes, que están ahí, cumplen un papel inclusive, también lo reseñaba, incluso para evitar la proliferación de procesos cancerígenos, pero el problema es cuando se van acumulando, se van desarrollando en gran número, y esto pues obviamente que viene a ocasionar un trastorno en células sanas, tejidos, y pues siempre tener en cuenta algo, ¿no? Que el punto de equilibrio, que ni muy ni tan poquito, es lo que hace que efectivamente nosotros podamos tener como un punto donde se encuentre la salud. Voy a utilizar un término, no sé si sea correcto hacerlo, como perfecta o casi perfecta, pues. Una salud óptima sería el término más adecuado, ¿verdad? Que haya un equilibrio en nuestro organismo. Ni muchas células senescentes, ni tan poquitas que puedan originar, pues, algún tipo de trastorno. Queridos amigos, como siempre ha sido un gran placer estar con todos ustedes en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.